Bueno, muchas gracias. Con la venia de usted, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, deseo, presidente, desde el inicio hacer uso del apoyo legislativo para presentar unas imágenes que me apoyen en la explicación del tema que voy a tratar. Mientras ustedes ven lo que ya aparece en la pantalla, si me acompañan, he de decir que a nombre de la diputada Teresita Olivares Ochoa y un servidor del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, voy a presentar una iniciativa con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y al titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado para hacerle justicia a los jóvenes, a la niñez y a la juventud, estudiantes de las telesecundarias del Estado de Sonora, que a 47 años de construido y constituido este subsistema de nivel medio, a 47 años no conocen a un maestro de educación física en sus aulas, mientras sus iguales, que son la niñez y la juventud de las secundarias técnicas o generales, sí tienen en primero, segundo y tercero la impartición de clases de educación física, además de que previo a ello, quienes vienen de la primaria en todos sus grados también tienen la posibilidad de tener en su currícula la impartición de la clase de educación física. Para mí, en lo personal, es inequitativo, injusto y a toda vista lo que ven ustedes ahí, porque estoy seguro, en la pregunta que le hice a muchos, ¿saben ustedes que no se imparte educación física en telesecundaria? Y me contestaban, no sé, no tengo conocimiento, no nos imparte educación física en telesecundarias en el estado de Sonora, ni en todo el país. De ahí la importancia que nosotros hagamos justicia y podamos, en este punto de acuerdo que vamos a presentar Teresita y yo, nos acompañen para que Sonora también sea pionero una vez más, a como lo hemos hecho en otras exposiciones. En la siguiente lámina, ¿cómo nace Telesecundarias, compañeras y compañeros diputados? Ayer, en la presentación de la obra pública a través del secretario de la SIDUR, di estos mensajes sin la lectura. Me remití a los tiempos de Miguel Alemán Velasco, a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. En esos tiempos, revisen ustedes la eficiencia terminaria y la cobertura. La cobertura en 1950 era del 58%, la mitad era analfabeta. El promedio de los egresados de primaria era 16%, 14% en las ciudades, compañeros, 2% en el medio rural. Los que venimos del medio rural, creo que se nos ha pasado mucho el tiempo para alzar la voz y hacer igualitaria la impartición de la educación y también de otros sectores, pero en esta ocasión pongo este. La planeación a la que me referí ayer, extraordinariamente en la presentación de las obras, dije que Adolfo López Mateos había tenido la gran visión de ver estos datos y decir qué está pasando en México. Los jóvenes no están yendo a la escuela. Urge instrumentar un programa y Adolfo López Mateos instrumentó el plan de 11 años y lo aprobó el Congreso de la Unión en 1958. Lo aprobó, compañeras y compañeros, para atender primaria al 100% en 11 años. Y si ustedes no me dejan mentir, y seguramente en el auditorio, aquí están los hermanos de nosotros que no tuvieron el privilegio de llegar a secundaria. Yo tengo 4 hermanos que estudiaron primaria porque era todo lo que estaba cerca de ellos. No estaba a la mano la secundaria, la ramificación, la siembra de la secundaria, antes que la telesecundaria. Es fundamental entender esta parte de historia para que me puedan acompañar en el exhorto que voy a hacer. En 1970, vean la manifestación, el 83% subió al 83% en lo urbano y el 62% en lo rural en tan poquitos años, gracias al plan de 11 años. Gracias a Adolfo López Mateos, gracias a la sensibilidad de un presidente que estaba atento de la vida cotidiana de su pueblo. En ese año, y aquí viene la explicación a la que me referí ayer con quien planea en la parte de infraestructura, ¿qué empuja que nazca la secundaria? Los egresados de primaria. ¿Y cuál fue el problema de estar viendo
que no llegaban todos los alumnos a nivel secundaria, que las secundarias nacieron en las ciudades y en las cabeceras municipales, no en el medio rural, no en el campo, señores diputados. Las telesecundarias nacieron en 1968 para poder dar cobertura a la primaria, que ahora nos regodeamos diciendo que tenemos el 101% de cobertura. No calidad, pero sí cobertura, sí cobija para todas las niñas, niños que demandan ingreso a primaria. ¿A cuántos años, compañeros, estábamos en esta cobertura? A 45 años. A 45 años nosotros hemos descuidado en los congresos estatales y en la federación a nuestras niñas y niños, y hablamos de equidad y no hemos empujado parejo. El medio rural es tan importante, compañeras y compañeros, que si no hubiese nacido la telesecundaria número 1 en Fundición Sonora, para el diputado que venga de allá, es TV1, la televisión 1 es Fundición. Y ahí se van a ir yendo, televisión 2, televisión 3. ¿Cuántas telesecundarias tenemos en los campos agrícolas, en el medio rural, en los municipios rurales? Compañeras y compañeros, a una distancia de que los padres de familia en Sonora, organizados, cooperaron para abrir la primer telesecundaria. Se han abierto, ahorita vamos a ver el número total de las telesecundarias, se han abierto 294 en el estado de Sonora. Es extraordinario esto. Aún sin embargo, a una distancia de 47 años en lo federal y de 34 años en el estado, los niños y los jóvenes que están en las telesecundarias y que son un total de 18,000 alumnos, no conocen un maestro de educación física. Increíble, pero es real. Siguiente lámina. ¿Dónde y cómo nace telesecundaria? Le copiamos a los italianos su modelo y ahí dice, se le llamaba telescuola en Italia, y vean lo que tenía en Italia. En Italia tenía la básica, la currícula, más cultura y educación física. Pero en México no copiamos la segunda parte, no introdujimos la educación física ni la cultura que tiene el modelo italiano. Nos los trajimos para acá, mas no le incluimos a la currícula la educación física en 1968. Continúo. Ahí, compañeros, rapidito, quiero que vean ustedes reflejado dónde están ustedes. No voy a hacer todas las láminas, voy a presentar la primera. Ahí está un ejemplo. Aconchi, que es un municipio, no tiene secundaria. ¿Qué tiene? Tiene una telesecundaria. ¿Cuántos grupos tiene? 5. ¿Cuántas horas de educación física, que es lo que voy a proponer, requiere? 10, 2 por grupo. Agua Prieta, 2, 6 y 10. Vean Álamos Rural, 37 escuelas tiene el municipio de Álamos, 113 grupos, 226 horas se requerirían para Álamos. Voy a poner el último ejemplo de ahí, Vacum, de esa lámina. Tiene 5 escuelas en el campo, en los campos agrícolas, 21 grupos y requiere 42 horas. Siga pasando la lámina quien me está auxiliando, porque la totalidad de los municipios de Sonora que no tienen educación física y que cuentan con telesecundarias están en sus distritos. Son 58 municipios, pero además no solo son los municipios rurales por los que yo he venido a luchar en esta tribuna. Hermosillo tiene telesecundarias en toda la costa de Hermosillo, en el poblado Miguel Alemán, en La Victoria, en el Tazajal, en Zamora. Lo tiene Cajeme en los campos agrícolas, lo tiene Guatabampo, Chojoa, lo tiene Navojoa, lo tiene Caborca, lo tiene Nogales, lo tiene San Luis Río Colorado. Señoras, señores, es una lucha de todo el Congreso, no es una lucha de URES, es una lucha de los niños y jóvenes que están en telesecundarias y que no tienen la impartición de la clase de educación física. Y de ahí de la presentación me voy a ir a la siguiente lámina y le pido el auxilio a quienes nos están ayudando. El principio de progresividad que aquí Carlos León lo ha hecho famoso. El principio de progresividad es nuevo. Se acaba de instituir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué dice el principio de progresividad? Que los derechos humanos que están en la Constitución deben de irse buscando su satisfacción progresivamente.
para si algo no se está cumpliendo, hagamos lo necesario para que se cumpla. La cultura, el deporte, compañeras y compañeros, y la salud están en el artículo 4 constitucional. Son un derecho humano, son una garantía individual, por tanto debemos satisfacer esos derechos. Eso es lo que dice el principio de progresividad, pero además no es ajena a la ley estatal de Sonora, la ley de educación. Ahí la propia ley de educación en el artículo 13 dice: la educación debe estimular la educación física en la práctica del deporte. Hago en la siguiente lámina una precisión. No estoy pidiendo deporte para las escuelas telesecundarias. Estoy pidiendo que se incluya en la currícula de educación telesecundaria la impartición de la clase de educación física, que implica programas, planes, planeación, nutrición, cultura física, deporte, pero también se ve mucho de físico-química en educación física en las escuelas normales. Y lógicamente, compañeras y compañeros, mi propuesta no es para que se vaya y se contrate a alguien que dé deporte en las escuelas de educación física. Se someterán a examen para ingreso de maestros de educación física, las horas que le corresponden por cada grupo a las escuelas a las que yo estoy defendiendo, que son más de 200 en estos 58 municipios. Y en esa lámina se ve que ya existe en primaria, se da educación física de primero a sexto, se da educación física de primero a tercero en secundaria. ¿Qué tal si nos demandan los 18,000 alumnos de telesecundaria y nos dicen: oigan, ¿y yo qué? ¿Qué diferencia tiene este alumno llamado Fermín Trujillo Fuentes, que va a la telesecundaria de La Manga, aquí en Hermosillo, a la Escuela Secundaria General Federal 5, que sí tiene maestros suficientes para desarrollarse? Porque además la educación física no es para desarrollar nomás el cuerpo. Adelantito yo defiendo con unas láminas la importancia de la educación física. Y la importancia de la educación física tiene que ver con la comunicación y la socialización, ayuda en la familia, ayuda a la disciplina escolar, experiencia y humanismo, propicia experiencias y conocimientos y desarrolla habilidades y destrezas motrices, fomenta la construcción de normas y reglas, fortalece la aceptación de su cuerpo y personalidad, propicia el disfrute del deporte escolar y promueve un estilo de vida saludable. Pero además, somos primer lugar en obesidad en Sonora. De los estados fronterizos somos el primer lugar. Y en obesidad infantil traemos un serio problema. Pues hay alumnos de telesecundaria que no tienen justamente la impartición de la clase de educación física para que se desarrollen, como dice el artículo 3, de una manera integral. Dicho todo lo anterior, compañeras y compañeros, la propuesta que hacemos la leeré íntegramente, presidente, para apegarme a la práctica parlamentaria de no fallar. Voy a leer el punto de acuerdo una vez que expliqué con tarjetas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de los integrantes de este Poder Legislativo la presente propuesta con punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de su competencia modifique los acuerdos administrativos necesarios con la finalidad de incluir la asignatura de educación física en el sistema de telesecundaria, tutelando así el principio de igualdad entre los educandos sin distinción del sistema en el que se encuentren inscritos, haciendo efectivo el principio de progresividad en la educación telesecundaria y de esa forma potenciar los derechos humanos a la salud y el deporte, esto en favor de los alumnos pertenecientes al citado sistema. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora para que en uso de sus facultades proponga ante la Secretaría de Educación Pública la inclusión de la asignatura de educación física en el sistema de telesecundaria. Asimismo, respetando los planes y programas de estudio de educación básica de carácter nacional, implemente un programa de forma gradual a partir del siguiente ciclo escolar para impartir educación física a los educandos en las escuelas telesecundarias, objetivo que se puede alcanzar a partir de las economías generadas de la programación detallada que profesionalmente las direcciones de área de la Secretaría de Educación y Cultura realizan permanentemente. He de decir, he estado en comunicación con los integrantes de la Secretaría de Educación y Cultura. Las economías que todos los años la autoridad responsablemente hace, convierte en una bolsa
En estos momentos la Secretaría de Educación y Cultura ya realizó las economías de todo el año. Hay una bolsa de recursos que, si se aprueba este punto de acuerdo, estaremos atentos de que ya empiece en el próximo ciclo escolar, sin necesidad de que aprobemos presupuestalmente nada hoy, sino en el próximo año reforcemos esta acción. Que empiecen con las economías que rebasan las 500 horas. Yo les estoy proponiendo más de 2,000 horas para todas las telesecundarias de los 58 municipios. Esta es una extraordinaria oportunidad de que este Congreso haga justicia en el terreno educativo a los alumnos de telesecundarias. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.